periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que estén bien, por lo menos de ánimo, con ese espíritu subido, porque siempre hay obstáculos, problemas en cada familia, de tipo familiar, con amigos, pero en términos generales quiero que tengan el ánimo subido. Muchas veces es difícil, porque hay que estar en el pellejo de otros para entender la gravedad de los problemas. Pero ese es mi deseo, Miren qué panel, ya lo reconocen a todos. Don Romeo Vázquez, don Isaías Barahona, don Carlos Eduardo Reina y la designada presidencial que está a punto de llegar. Y es que ayer, aproximadamente al mediodía, se produjo una reunión de un grupo de hondureños del movimiento Frente Cívico para la Defensa de la Democracia. Interprétese, reflexiónese del nombre de este movimiento. Frente Cívico para la Defensa de la Democracia. Si yo solo leyera el título diría, y es que está en dificultades y en riesgos la democracia hondureña. ¿Y qué tipo de problemas se enfrenta la democracia? Más allá de los que conocemos, ¿verdad? Más allá de los que conocemos y que han sido analizados aquí durante muchas décadas. Pero en esta coyuntura surge un Frente Cívico para la Defensa de la Democracia. ¿Qué riesgos, si es que los enfrenta, tiene la democracia de Honduras? Y aquí están dos de sus impulsadores, que son justamente los generales Romeo Vázquez e Isaías Barahona. Los dos fueron jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y aquí tenemos a un connotado dirigente político. Si me pueden quitar, por favor, el retorno, que estoy sintiendo un feedback que me desconcentra. Muchas gracias, producción. Carlos Eduardo Reina, dirigente del Partido Libertad y Refundación. No lo he visto en el engranaje público de esta administración, Carlos. No lo estoy. ¿No lo está? No soy funcionario. Su hermano Jorge sí está como subsecretario de Transparencia. El abogado Mundo Orellano lo invitó a acompañarlo en la secretaría y están haciendo un buen trabajo. ¿Y a usted no se le invitó? No he sido invitado. Ni lo necesita. Fíjese que yo nunca he necesitado un cargo público para tener convicciones políticas. Mis convicciones, nunca he defendido cargos públicos. Defendí allá cuando Romeo hizo lo que hizo en el 2009. Yo no salí a defender una chamba, salí a defender la democracia, salí a defender lo que creo. Y así sigo militando en mi partido, cercano al presidente Zelaya en temas partidarios, y continuaremos en la lucha porque Honduras salga adelante. ¿Pero le sorprende que no haya sido invitado? Pues no, yo nunca pedí un cargo un cargo de gobierno. Cuando pasaron las primarias no fue el acuerdo que yo hice, yo simplemente reconocí categóricamente el triunfo de Xiomara, que fue contundente, y como buen militante de Libre me sumé
a apoyarla y sigo apoyándola en su gobierno. En lo que me necesiten, cuentan conmigo. Muchas gracias, Carlos Eduardo Reina. Yo quiero comenzar esta mañana con una polémica innecesaria que se generó. ¿Cuántas horas consumieron los medios en una polémica innecesaria? Y así somos generalmente, polémicas improductivas. Pero bueno, así es el país, esa es nuestra idiosincrasia. Hace algunos días, cuando comenzaron las festividades del mes de septiembre, recuerdan ustedes que se dijo que se habían cambiado algunas notas de nuestro himno nacional, no la letra, ¿verdad? Que mucha gente confunde las notas, el himno, la música con la letra. Entonces, se armó una polémica. Y ayer el director de la Sinfónica de las Fuerzas Armadas aclaró el asunto. Y los expertos en música también lo aclararon. Y esto lo cuento de manera anecdótica para que no perdamos el tiempo en debates insulsos e improductivos. Bueno, a nosotros en este momento nos sirve como de distensión porque entra filudo don Carlos Eduardo Reina. Me trae recuerdos, Romeo. Y entonces, ¿cómo no lo voy a tener? Y entonces, pues, no es el ánimo y el espíritu olvidar la historia, eso, ¿no? Quienes olvidan la historia están perdidos. El ánimo es distendernos y hablar con intensidad, con convicción, como es inherente a cada uno de los tres invitados esta mañana, pero sin descalificarnos, sin promover esa cultura de división y de fragmentación que tanto daño nos ha hecho. Pues esto fue lo que aclaró el director de la Sinfónica de las Fuerzas Armadas y algunos expertos en música sobre ese innecesario, improductivo debate que se produjo hace algunos días con el himno. Es el fragmento del himno nacional que generó la polémica en el inicio de las fiestas patrias y este martes el director de la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas salió a aclarar el malentendido. Voy a pedir al corneta de órdenes, en ese momento, ¿verdad?, Esdras Martínez, que toque la parte que a él le correspondía tocar ese día. Aquí la corneta se escucha en solitario y eso fue, según los expertos en música, lo que atrapó el teléfono de quien grabó y mandó a las redes sociales el polémico fragmento. Yo lo que siento es que la persona que lo grabó con un pinche celular, el celular le va a sonar solamente lo que está ahí cerquita. Seguramente el que grabó el video estaba cerca del corneta de órdenes de la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas y su teléfono recogió el audio de este instrumento y no de toda la orquesta. Las melodías no las toca un solo instrumento. Cuando es una orquesta, las toca varios instrumentos. Lo que hacen es que se distribuyen la melodía. Por ejemplo, puede empezar la trompeta, pam, param, pam, 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 param, y el sax, pam, param, pam, pam, param, y siguen los clarinetes, un pedacito cada uno. La trompeta está haciendo tan, tarararán. Hay otros instrumentos haciendo base, pam, pata, pata, patán. Están los cornos, están los trombones. Esos son los que acompañan a las primeras melodías. Si el teléfono que grabó la supuesta versión distorsionada del himno nacional hubiese estado en alto o frente a la banda sinfónica, la grabación hubiese sido esta. En resumen, dice el maestro, director, autor y director musical Rafael Rubio, que la polémica se generó por un malentendido o por el desconocimiento o la mala intención de quien grabó el video y lo regó en las redes sociales. El himno sigue como yo, que nací feíto y voy a morir feíto. Eso no puede cambiar, no debe cambiar. Los que lo están cambiando son mentes macabras o es la ignorancia, que no leen, que no escuchan. Las suspicacias se dan por algunas versiones tan aisladas como disparatadas de algunos funcionarios de gobierno, como el que propuso borrar la palabra patria porque, según él, está estrechamente relacionada con el patriarcado. Ulises Aguirre, Telenoticias.
Esa es la nota que nos editó Ulises Aguirre para TN5 anoche. Pero igual me pareció interesante escuchar al director de la Sinfónica de las Fuerzas Armadas, don Leonel López. Tiene un grado militar. Es oficial. No sé si es aquí está el error mío. No sé si es sargento, si es teniente, si es capitán. ¿Lo conocen ustedes? No lo conocen, no lo conocen. Pero bueno, tiene un grado, el director de la orquesta. Miren ustedes, tuvo que salir el hombre ayer a aclarar todo ese insulso e improductivo debate. Metiendo lo mismo. Bueno, vamos a tenerlo en el transcurso del programa. En este instante ya nos vamos a orientar hacia el tema con que iniciamos justamente este frente a frente. Don Isaías Barahona, don Romeo Vázquez Velázquez, son parte de ese movimiento Frente Cívico para la Defensa de la Democracia que ha salido a la palestra pública ayer. Justamente para hablar de esta temática, hablar de democracia, que tanta incertidumbre nos crea en el país y que por esa incertidumbre nos ha llevado a problemas serios en las últimas décadas que nos han atrasado, que han repercutido en la economía, que han repercutido en la convivencia social, que han fraccionado nuestro país, que nos han dividido. Por eso justamente es hablarlo con sinceridad, con buen razonamiento, pero con sinceridad sobre todo. Así que les pediría que me expliquen por qué surge este movimiento en defensa de la democracia justamente en el momento que se incorpora la designada presidencial Doris Gutiérrez. Hoy sí, ya la tenemos en el set. Comienzo con don Isaías Barahona. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días a general Romeo Vázquez, don Carlos Eduardo y doña Doris. Es un honor para mi persona tener esta oportunidad de compartir, digamos, un foro tan importante como el en que estamos. Vea, me voy a referir primero al himno porque creo que es importante lo que ocurrió. De acuerdo con la rectificación que se nos muestra, de acuerdo, es bueno que se haya tocado el tema y que se nos haya dicho, sí, esto es lo que pasó, probablemente una persona hizo una grabación inadecuada, hizo lo que pudo la persona, quien quiera que haya sido. El problema es que el país está sumamente sensible y el tema del himno solo fue como la gota que rompe la situación. Y la sensibilidad viene por una serie de sucesos que han estado ocurriendo que a cualquiera lo pueden alertar. O sea, ese es el punto. Eso, si lo quiero relacionar con la formación de este Frente Cívico por la Democracia, que hemos tenido la iniciativa, entre otros ciudadanos hondureños, de poner al servicio de la patria, al final de cuentas, de poner al servicio de todos aquellos hondureños que tengan o no una orientación política determinada o que no la tengan, ponerlo al servicio para que puedan expresarse a través del Frente Cívico y que coordinemos de manera que lo que hagamos sea constructivo efectivamente, porque la discusión en Honduras se ha vuelto agria, se ha vuelto complicada porque, contrario a lo que debía ocurrir después de un proceso electoral en el que un partido gana con la expresión del pueblo, el ganador se ha dedicado a fustigar y a hostigar a la nación de una y otra forma, y eso es delicado. Los países requieren calma, requieren paz. No podemos presentarnos ante el mundo, ni adentro del país, con una situación en la que no tenemos paz, tranquilidad y en la que no estamos dedicados a enfocar todas las fuerzas, todas las capacidades de los individuos, de las instituciones, del gobierno, hacia la solución de los problemas. Al contrario, hemos desbancado una cantidad enorme de situaciones que, aunque venían del pasado, estaban dando resultados. Y se le creó problemas, por ejemplo, a los jóvenes que trabajaban por horas.
luego se creó una controversia alrededor de las sedes. Está bien, todo lo que no esté bien hay que cambiarlo. Vivimos en un país, en una democracia que lo que debe hacer es avanzar. Cuando nos damos cuenta que en distintas partes del país tenemos personas hablando con los ciudadanos, diciéndole, aquellos son sus enemigos y nosotros somos sus amigos. Por favor, en Honduras no hay enemigos, lo dijimos hace unos días aquí mismo. En Honduras no tenemos enemigos. Yo no tengo enemigos en Honduras y espero no tenerlos. Así que cuando trastocamos un discurso que debe ser un discurso de conciliación, un discurso de acercamiento, estamos en el mes de la patria. En este momento no deberíamos estar discutiendo nada que no fuera bueno para Honduras, nada que no fuera traer la memoria de los verdaderos héroes del país, de los verdaderos héroes de la historia de Honduras, traerla aquí, enfocarnos en ella, identificarnos con ella. No, estamos en una discusión, estamos sustituyendo héroes, estamos cambiando el himno, como pareció en algún momento, estamos queriendo llevar, por ejemplo, el tema de la bandera a un lado político. Por favor, eso no se vale. Los países no deben manejarse así. Creo que un país, sin duda, debe manejarse con respeto. Respeto a todo. Respetemos las creencias de las personas, respetemos su orientación política, respetemos su orientación sexual como se ha promovido. Estamos de acuerdo, todo está bien. Pero cuando esa discusión la llevamos a una confrontación de partidos o queremos partir el país en dos, en aquellos y nosotros, en amigos y enemigos, estamos creando un conflicto innecesario. Pero están sensibles todos. Por supuesto. Están sensibles todos, porque mire eso del himno. Sí. Mire eso del himno. Alguien lo grabó, lo subió, se masificó con la intención de decir, hasta el himno no lo quieren cambiar. Sí. Y entonces, yo sé que el mensaje iba para quienes nos están gobernando. ¿Cómo es posible que no quieran cambiar las notas del himno nacional? Pero la postre se demostró que no era así. Las mismas Fuerzas Armadas han tenido que salir con el director de la Sinfónica y está aclarando. Bien. O sea que la sensibilidad es de todos. Parece que todos quieren llevar agua a su molino. Pero la sensibilidad no surge de la nada, la sensibilidad surge de estímulos. Claro. Surge de estímulos y los estímulos están ahí. Si hay alguien sensible es porque fue estimulado en una dirección que no era la correcta. Y esa es la realidad, pues. Bueno, yo pregunté así puntualmente, ¿está en riesgo la democracia hondureña? Don Romeo Vázquez. Sí, señor. Y hay que ser claros en ese sentido. Yo estoy como hondureño muy preocupado. Pero antes de seguir hablando, quiero pedir sabiduría a Dios para expresarme correctamente y poder orientar al pueblo hondureño de la forma más apropiada. Y estoy preocupado por el rumbo que lleva el país. La Guerra Fría terminó en 1989, pero cuando se instauró el Foro de Sao Paulo, por la década de los 90, un montón de países de la izquierda se fueron a adherir a él. Y lo que está sucediendo en estos países es un plan diseñado por el Foro de Sao Paulo. Y si lo vemos nosotros en Honduras, el rumbo que lleva el país está orientado en ese sentido. Y ya nosotros hemos visto en todo el mundo que los países que han adoptado el sistema socialista han fracasado. No he visto un país que económicamente haya salido adelante, porque establecen economías centralizadas, planificadas, y son enemigos del libre mercado. Y normalmente para generar riqueza se necesita la libertad para poder tener iniciativas económicas. Y si lo vemos acá en Honduras, desde el comienzo del gobierno, la idea es establecer un poder totalitario. Y lo mismo que estaban haciendo en el 2009, que ahora el pueblo me está dando la razón, es lo mismo que están haciendo ahora. Golpe de Estado, ahí estamos, golpe de Estado al legislativo. Control de la Procuraduría, control de la Fiscalía. Ahora buscaban con una ley de defensa y seguridad el control de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad del Estado. Buscan el control a toda costa de lo que es el Poder Judicial. Y si lo vemos, solo voy a leer unos puntitos aquí para que mire de los puntos del Foro de Sao Paulo.
igual es lo más importante, porque son 22. Pero es que me confunde cuando dice buscan el control de las Fuerzas Armadas, porque se supone que la presidencia del país, en el caso cuando es un hombre, es el comandante general. Tenemos una mujer presidenta, es la comandante general, es la máxima autoridad dentro de la institución. Pero se lo voy a Entonces, poner- ¿cómo es que una presidenta controla? Si de hecho constitucionalmente ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Se lo voy a poner en una forma bien sencilla. En esa ley del Consejo de Defensa y Seguridad había un artículo que dice que el director de la Policía Militar de Orden Público y el subdirector serán nombrados por el Consejo de Defensa y Seguridad. Le ponen una paralela al jefe de Estado Mayor Conjunto. Porque el jefe de Estado Mayor Conjunto es el que nombra al comandante de la Policía Militar, porque es un comando especial. Eso quiere decir que quieren tener a la Policía Militar bajo el control directo del Consejo de Defensa y Seguridad, de la Presidencia, y no utilizar al jefe de Estado Mayor Conjunto. Y hay que recordar que la Policía Militar de Orden Público tiene gran cantidad de recursos de las Fuerzas Armadas, humanos y también logísticos. Ahí se la pongo sencillo. Pero lo que quiero continuar con esto es que mire, para que la gente más o menos entienda lo que yo quiero decir. Mire, ¿qué dice el Foro de Sao Paulo? Proponer las reformas constitucionales para facilitar la permanencia en el poder. Calcado. Dice otro, el número 5. Hemos penetrado las luchas de igualdad de género y el racismo. 7. Control de medios de comunicación y redes. 8. Agenda progresista que debe promover el aborto libre, el consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad. 10. Crear proyectos de destrucción de símbolos nacionales, que por eso es que la duda del pueblo. Y ahí está en el 12. Reforma educativa orientada a adoctrinamiento de la lucha de clases. Ahí están trayendo maestros cubanos, doctores cubanos, que tenemos información que normalmente son gente militares preparados para venir a dar clases a la gente para fomentar la ideología que ellos persiguen para mantenerse en el poder. 15, destruir empresas quedando en poder del pueblo. Y 18, dice aquí, invasiones masivas y repartición de propiedades. Esta es la más importante, que para mí son más importantes, pero son 22. Y eso es lo que estamos viendo. Y ellos han sido claros y lo han dicho claramente. Nosotros lo que hemos establecido en Honduras es un sistema socialista, ya sea del siglo XXI o democrático, como le llaman, y con ello buscan la refundación del país y llegar a una constituyente para hacer una nueva constitución. Es el mismo procedimiento que han seguido todos los países. Y no es tanto eso, sino que los países que se han adherido a este sistema han fracasado. Lo vemos el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Nicaragua. Eso es lo que queremos para Honduras. Está bien, nosotros creamos un frente casualmente para enfrentar eso. Y por lo menos que ellos sepan de que tienen a alguien que le está diciendo que no. Parte del pueblo hondureño que les dice no, sigan las reglas de la democracia. Para eso los eligió el pueblo. En vez de estar preocupados en solucionar los problemas más urgentes del país, están preocupados en cómo instaurar un poder totalitario en Honduras. Y eso es lo que no debemos de permitir, porque ya nos llevó a la división, a la polarización y a la confrontación en el 2009. Y ahora están con lo mismo. Entonces no puede ser. Yo creo que debieron haber aprendido de la elección del 2009. Y es cierto, el pueblo lo favoreció. Pero a veces el pueblo es el responsable, porque a veces pone, se puede decir, tumbas blanqueadas que nos malgobiernan, y además de eso se enriquecen con el sufrimiento del pueblo y todavía quieren quedarse en el poder. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, cómo detener y cómo hacerle frente y cómo hacerles entender. No estamos aquí buscando cómo destruirlos, sino que cómo ellos entiendan que deben de corregir, porque ellos mismos lo han dicho. Están bajo este manualito que es el socialismo del siglo XXI. Bueno, y pues, que es el manual del Foro de Sao Paulo. Han escuchado el planteamiento introductorio de los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona y Romeo Vázquez. Yo preguntaría, espero que la producción me tome nota para que lo ubiquen en pantalla,
entre signos de interrogación. ¿Está en riesgo la democracia? Qué bien que tenemos hoy a un dirigente político del partido en el gobierno, con mucha formación, Carlos Eduardo Reina, aquí está a mi lado derecho, y allá en el extremo, la designada presidencial Doris Gutiérrez, que está ahí adentro del gobierno, y ella más, que nadie sabe si están un poco desorientados en el análisis, que hay que respetárselo, porque hay que respetar el criterio de cada quien, o si tiene algo de sustentación el planteamiento de este movimiento Frente Cívico en Defensa de la Democracia. Bienvenida, Doris, es un placer tenerla. Muchas gracias, Muy Renato. bien. Muy buenos días. Gracias a todos. por aceptar la invitación. Así que vamos a escuchar a Carlos Eduardo y a Doris inmediatamente después de esta pausa comercial, cuando está ahí el título del programa. ¿Está en riesgo la democracia? Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El principal titular de Tu Nota a esta hora: guatemalteco muere tras impactar su rastra contra caseta de peaje en la CA5. El FBI encontró en casa de Trump documentos sobre armas nucleares de otro país. Solicitan inscripción de Ana García de Hernández como diputada del Parlacén. Lo solicitó el Comité Central al Consejo Nacional Electoral. Pero ya ustedes escucharon la noticia en TN5 matutino, donde esto no se va a producir porque al final no aceptó la ex primera dama, o el Consejo Electoral o su presidente le sugirió que no lo hiciera. Ustedes escucharon los detalles que dio David Chávez, el presidente del Comité Central. Nasrallah: cercanos a Castro quieren una Sisi débil porque están embarrados. ¿Quiénes son los cercanos a Xiomara Castro? Bueno, no voy a elucubrar ni a especular. Si usted quiere saber más de esto que está diciendo Nasrallah, designado presidencial, compañero de Doris Gutiérrez, que cercanos a la presidenta Castro quieren una Sisi débil porque están embarrados, entre a tunota.com y entérese de otros titulares y de otras noticias de interés por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente, con préstamos para vivienda, autos, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, generales Isaías Barahona y Romeo Vázquez, expusieron hace algunos minutos aquí por qué afirman y están seguros que la democracia hondureña está en riesgo. ¿Qué piensa don Carlos Eduardo Reina y posteriormente Doris Gutiérrez, designada presidencial? Carlos Eduardo. Bueno, Renato, a mí me parece increíble lo que escucho aquí hoy. Renato, fíjese que Romeo, la última vez que organizó algo fue un golpe de Estado. Imagínense usted. Y ahora viene a decir que el partido que ganó por la vía democrática está atentando contra la democracia. Cuando aquí recordamos bien quién destruyó la democracia. Producto del golpe de Estado se instauró una narcodictadura y nunca organizaron un comité para enfrentar la narcodictadura. Ahí no, ahí estaban cómodos. Nunca organizaron un comité o una organización de este tipo para enfrentar cuando estaban comprando los magistrados. Instalaron una Corte Suprema de Justicia a la medida de la dictadura. Pero tampoco organizaron nada cuando se religió ilegalmente el dictador. Y ahora vienen a decir que ellos son los paladines de la democracia. Hojarasca. Estos argumentos son viejos. No es la primera vez que en Honduras se organizan cosas así. Y cuando me imagino que los generales estaban en la academia militar, fueron educados con la doctrina de seguridad nacional. Doctrina que produjo
asesinatos, desaparecidos, que todavía hoy el Estado de Honduras está pagando. Pero además, en aquella época también se organizó una asociación, se llamaba APRO, Asociación para el Desarrollo de Honduras. APRO estaba por encima del Estado y era una alianza militares y empresarios que financiaron y organizaron los escuadrones de la muerte, que tomaron la universidad porque era un lugar de pensamiento al que le tienen miedo, porque ya lo dijo Romeo, no quiere que los hondureños aprendan a leer y escribir, porque tal vez así ya no le van a tener miedo a sus palabras. Esto es viejo, esta es la ultraderecha, queriendo inventar fantasmas para meterle miedo al pueblo y para tener argumentos con que salir en los medios de comunicación. Pero atrás de ellos, por ejemplo, Romeo no fue el que decidió dar el golpe, él fue el verdugo de la democracia hondureña. ¿Quién le dio las órdenes? Diga, cuenta aquí, Romeo, ¿quién fue quien le dijo que matara a ¿quiere que le diga? Es que cuando le toque a usted. No está preguntando. Porque usted una vez declaró que le habían dado la orden de matar al presidente de la AE. Sería bueno saber quién le pudo haber dado esa orden. Esa es la forma en que piensan los que montaron la dictadura. Y tienen aliados en la empresa privada, en los medios de comunicación, porque la dictadura estuvo montada con la complacencia de muchos sectores que hoy, cuando la presidenta electa democráticamente con más votos de la historia de Honduras, decide que hay que, por ejemplo, hacer una nueva ley de energía, porque han quebrado el Estado con contratos térmicos amañados, y que la ENE es un principal problema que tiene el gobierno, porque en el negocio de la energía ganan todos menos la ENE. Ganan los generadores, ganan los que importan el combustible, ganan los que leen y le mandan su factura, pero la ENE no paga, no gana nada, solo pierde. ¿Cuánto fue que dejó de deuda el Partido Nacional, que acaba de salir del poder y que algunos de ustedes eran funcionarios de ese partido? 80,000 millones de deuda dejaron en la ENE. ¿Y dónde está ese dinero? Esos son los temas de fondo de este país. Y los temas que está tocando la presidenta Xiomara. Y de ahí lee una serie de anotaciones que probablemente en sus noches sin sueño se pone a lucubrar cosas. Que nosotros, bueno, da risa eso que escribe ahí, hombre. Mire, usted es un general, usted dirigió las Fuerzas Armadas. Para mí no lo hizo bien, pero por su nivel debería de ser más cuidadoso en presentar cosas que verdaderamente vienen a querer burlarse de la inteligencia del pueblo hondureño. El respeto a los derechos humanos, que es una de las consignas del partido Libertad y Refundación, es para todos. El respeto a la democracia lo hemos demostrado. Hemos luchado contra dictaduras. Hemos estado 13 años defendiendo al pueblo hondureño al cual le usurparon y le robaron su democracia. Y el verdugo ahora dice que él es el paladín de la justicia democrática de Honduras. No, Romeo, tenemos memoria. Nosotros aquí estamos construyendo una democracia. La democracia se pone en peligro con esa pregunta cuando se organizan estos grupos. Porque así cuando organizaron la APRO, pusieron la democracia en problemas, asesinaron personas. Cuando crearon la Unión Cívico-Democrática en el 2009 dieron un golpe de Estado. Y hoy aparecen dos generales aquí. Yo al general Isaías no he tenido el gusto de conocerlo mucho, pero lo conocí cuando él era y estaba en su cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. Pero me parece que no deja de ser temeroso ver que dos ex jefes de las Fuerzas Armadas vengan a hablar a un programa de televisión de hay que defender la democracia, sabiendo que entienden por ellos defender la democracia. Y en este mes de la patria, en este mes que se recuerda no solo la independencia, sino también el 15 de septiembre recordamos el asesinato de ese sí verdadero paladín y verdadero héroe de Centroamérica, Morazán. Sería bueno recordar su pensamiento, porque me da la impresión que muchos oficiales de las Fuerzas Armadas no han sido verdaderamente educados en el pensamiento morazánico, a pesar de que en todas las plazas, en todos los batallones hay una estatua de Morazán. Morazán, el estadista, el democrático, el que nunca aceptó gobernar con dictadura, aunque se la ofrecieron los conservadores y la rechazó. El que transformó la vieja
con las viejas costumbres coloniales para fundar una democracia. Sería bueno hablar un poquito de eso también, para contrastar el discurso de Romeo, que por favor, hombre, me parece peligroso escuchar cosas así porque verdaderamente insinúan lo que han insinuado y que han ejecutado en otros momentos, como el 2009. ¿Y cuál fue el costo, Renato? ¿Cuál fue el precio que pagamos todos por el golpe de Estado? Fue la destrucción de la democracia, fue la destrucción del Estado de Derecho, fue la vergüenza internacional de tener un presidente que hoy está preso por narcotráfico. Dice que tiene miedo que Xiomara controle las Fuerzas Armadas, si es la comandante en jefe, y le tienen que hacer caso a lo que usted no hizo, como mal soldado, que no le hizo caso a su presidente, sino que lo sacó a tiros de su casa en pijama. Eso sería objeto de cárcel porque es traición a la patria, un golpe de Estado. Pero bueno, dicen que tienen miedo a que haya un poder absoluto. Ajá, y el poder absoluto que tuvo que tuvo Juan Orlando. Dijo algo Romeo alguna vez de ese poder absoluto. Como que le gusta, ¿verdad? Cuando el del poder absoluto es de extrema derecha, ignora los derechos del pueblo y dio como resultado de su gestión de 13 años del Partido Nacional 2 millones de hondureños que se deslizaron a la pobreza. Porque la pobreza, el día que usted dio el golpe de Estado, estaba en 54% en Honduras. Y hoy que lo recibió Xiomara estaba en 74%. 2 millones de hondureños, 20 puntos. O sea, 2 millones de personas que no eran pobres, se hicieron pobres gracias al verdugo del golpe de Estado, que no pudo ver lo que estaba haciendo, o si lo vio, pues tal vez estaba de acuerdo con lo que iba a ocurrir en los años sucesivos, que lamentablemente pasaron, pero que este pueblo organizado con el Partido Libre de Frente en alianza con mujeres valientes como Doris y como los otros sectores que nos acompañaron en la alianza, derrotamos en las urnas. Porque hubieron 3 elecciones en que participó Libre, las 2 primeras dicen allá en Nueva York que las ganó Libre y le hicieron fraude. Y no, y a Romeo preocupado porque le habían hecho fraude a Libre, nunca. Más bien, hasta se ha de haber sonreído. Pero bueno, la historia sigue y la historia está del lado nuestro. Estamos empezando un gobierno que hará cambios profundos y que dejará las bases para que vuelva el crecimiento, para que la empresa privada pueda volver a florecer, para que el azar no sea una espada en la yugular de los empresarios como lo era hasta hace pocos meses, sino que sea una entidad que recoge los recursos para el desarrollo del país, no para robárselos, porque eso es algo que hoy les digo con categoría. A 8 años, a 8 meses del gobierno de Xiomara, la corrupción estatal ha disminuido como nunca en la historia. ¿Por qué? Porque temen a la presidenta si los agarra en algún acto de corrupción a algunos funcionarios. Antes no, antes el jefe era el líder, el que más actos de corrupción cometía. Hoy no, hoy nos representa en Honduras una mujer decente. Bueno, dentro del gobierno está Doris Gutiérrez, designada presidencial. Yo solo le pediría a la designada unos minutitos para la réplica e inmediatamente ella, como una persona que no es del Partido Libertad y Refundación, sino que cogobierna con el Partido Libertad y Refundación, también tiene un criterio que nos resultará oportuno ante estas valoraciones que este movimiento que surgió ayer dice que la democracia hondureña está en riesgo y que rechaza aquí de manera contundente Carlos Eduardo Reina. Romeo, Isaías, comienzo con Isaías. Gracias. Mire, yo comprendo lo que hace el licenciado Carlos Eduardo Reina. Obviamente tiene su tesis y no voy a discutir su tesis porque es la de él y la ha repetido una y otra vez, pero la realidad es distinta. La realidad objetiva es diferente. En 2009, los hechos que ocurrieron fueron para contener un golpe de Estado que estaba en proceso y eso puede negarlo, puede reírse, puede decir lo que quiera, pero es un hecho real. El presidente en aquel momento estaba arrasando con el poder legislativo y se desconoció un mandato de la Corte cuando le dijo lo que usted está haciendo es ilegal, cuando le dijo
una cuarta urna no se puede hacer. Y no le importó. Entonces, que no me venga a decir ahora que era defendiendo la democracia. La democracia en Honduras no ha estado en riesgo solo ahora, muchos años ha estado en riesgo. Entonces, si queremos estabilizar el país, no vengamos con discursos del pasado, porque en el pasado hay mucho más que ver. O sea, si yo me traslado a 2005, 2006, Honduras llegó en ese punto a una posición económica y social que casi no se ha recuperado, o sea, que se perdió. Teníamos una deuda disminuida por la bondad de los acreedores internacionales. Teníamos una cantidad de recursos para la reducción de la pobreza que fueron dilapidados. Vimos en el 2006, 2007, 2008 un crecimiento salvaje, y lo digo salvaje, de la criminalidad en Honduras, enfocado o producido por acciones de narcotráfico, que estaba ya ocurriendo en el país. Entonces, o sea, si nos volvemos atrás, yo debo ver, por ejemplo, dónde comenzó el descalabro de la ANE, en un momento en que hasta el presidente se nominó como el gerente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que no debemos seguir engañando al pueblo, creo que debemos hablarle claro. La democracia en Honduras la hemos puesto en riesgo todos, todos. Que no me venga a mí con cuentos ninguno de que, yo sí y usted no. A la edad que yo tengo y a la edad que tenemos todos los que estamos aquí, ninguno puede decir que no es responsable de lo que pasa en Honduras. Pero queremos culpar a uno y queremos culpar a otro. Pero no debemos admitir que un gobierno que se establece con las leyes de la democracia de Honduras ahora pretenda crear condiciones para dominar todo lo que pueda. Mire, tenemos un problema en el Congreso. Hay una junta que fue nombrada ilegalmente, y no lo digo solo yo, lo dicen dentro del Congreso y lo dicen internacionales. Lo dijo la ONU, dijo, hey, resuelvan el problema que tienen en la Junta Directiva del Congreso. Es real, eso no es un cuento, no lo inventamos nosotros. Eso pone en riesgo toda la democracia. Ahora viene la elección de la Corte y tenemos una presión enorme para tener una Corte al estilo de hace 10 años, de hace 7 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Porque yo quiero tener mis diputados. Perdón, Honduras necesita una Corte Suprema de Justicia que haga justicia, no que le haga bienes a un partido o al otro. Y si me habla de qué pasó en el pasado, sí, por eso es que se tiene que hacer bien, pues. O sea, si yo me voy a justificar en cometer errores ahora o en crear condiciones de acumulación de poder ahora, porque en el pasado se hizo, entonces no discutamos nada. O sea, si lo vamos a cambiar, lo cambiamos para que mejore. Para que mejore y para controlarnos a todos. Yo debo controlar como Estado, debo controlar a todos los ciudadanos hondureños y a todas las instituciones hondureñas para que funcionen y hagan lo que pueden hacer según la Constitución de la República. Y si hablamos de golpe de Estado, que el golpe de Estado mató a la Constitución, no es cierto, la Constitución sigue vigente porque bajo esa Constitución se eligieron las autoridades que están hoy. Y la aceptamos y dijimos, está bien, elijámonos dentro del marco de esta Constitución. Lo que pasa es que tenemos que hablar mal de la Constitución para poder desacreditarla y para poder venir después con un proyecto que me copié de aquí o de allá en una realidad que no tiene nada que ver con Honduras. Estamos pidiendo una serie de apoyos de países que han fracasado. No son los mejores países del mundo, no son los que tienen más éxito en el desarrollo económico, social ni político. Viven enfrentados con un fantasma. ¿Qué les preocupa que haya un frente cívico para la democracia si no fuera que la están violando? Déjenme, si yo quiero matar a un muerto, déjenme que lo sigan matando y ríanse de mí. ¿Por qué se preocupan? ¿Cuál es el problema con lo que proponemos nosotros? De decir, hey, tenemos que defender la democracia porque está en riesgo. Sentimos que está en riesgo porque las acciones del gobierno conducen a eso, conducen a pensar eso porque ya lo vimos en otros países del continente y en otros países del mundo. O sea, podemos hablar de violaciones de derechos humanos. Yo puedo demostrar, y no tengo que demostrarlo yo, está escrito en la historia. Las violaciones más grandes de los derechos humanos no se han producido en países como Honduras. Se produjeron en países totalitarios de izquierda. Millones de personas se han asesinado en otros países. Millones, no estoy hablando de 3 o 4, millones. Un hondureño es caro, deberíamos de llorarlo todos. Pero no solo el gobierno en su momento actuó frente a otras organizaciones. Las organizaciones también actuaron. Así que revolvamos, podemos revolver, ¿ya? Pero yo creo que es mucho mejor hablar del futuro. Yo creo que es mucho mejor entre nosotros construir una Honduras verdadera, una que beneficie a
ciudadanos de derecha, ciudadanos de izquierda, ciudadanos ricos, a ciudadanos pobres. No vamos a eliminar pobres y ricos en el mundo. Está en la historia de la humanidad, pero debemos tratar a todo el mundo con dignidad, con respeto. Cuando nos salimos de ese patrón y queremos diferenciar, es que estos son buenos y estos son malos, entramos en conflicto en las sociedades. En Honduras no hay buenos ni malos, en Honduras hay puros hondureños, totales. Entonces, cuando un gobierno quiere acumular todo el poder para poder decidir después cómo controla todo lo que pasa en Honduras, va a venir después a quitar la libertad de expresión. Ya está escrito ahí en esa propuesta de ley del Consejo de Defensa y Seguridad. Está escrito ahí que ese consejo va a poder decidir si lo que yo estoy diciendo es legal o no es legal. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué un consejo, cualquiera que sea, puede venir a decirme a mí si lo que yo digo es legal o es ilegal? Si es ilegal y estoy cometiendo un delito, mónteme un juicio. Pero que me lo diga la corte, que me lo diga una corte buena, una corte. Critiquemos a todas las cortes, porque no fue en los últimos 4, u 8, o 12, o 20 años. Todas las cortes han hecho pillerías en Honduras, si se quiere. Y por eso tenemos los problemas. Corrijamos el problema. Hagamos justicia verdadera. Hagamos política correcta. Bueno, a mí me gustaría que en el transcurso del programa, y esa va a ser en la segunda parte, puntualmente, tanto Isaías Barahona como Romeo Vázquez le digan a Honduras qué les hace pensar que está en riesgo la democracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace ahora en el gobierno para que surja este movimiento en defensa de la democracia y ellos digan, está en riesgo el sistema que nosotros hemos elegido como modelo de gobierno? Así puntualmente, para que el debate se concentre en puntos claves. Es oportuno, antes de ir a la pausa, escuchar a Doris Gutiérrez. Doris está dentro del gobierno. Doris es una demócrata. Creo que nadie puede poner en duda los valores democráticos de Doris Gutiérrez, graduada de abogada, mientras el general Isaías Barahona era el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Así que qué mejor que una mujer que está dentro del engranaje público en este momento como designada presidencial, acompañando a la presidenta Castro, nos diga si percibe ella riesgos en la democracia actualmente. Doris. Sí, bueno, he escuchado pacientemente durante 45 minutos a estos 4 caballeros y definitivamente me parece que en primer lugar no tenemos miedo nosotros a que se organice ningún comité cívico. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si más bien es correcto que hagan organizaciones y que hagan propuestas. Por supuesto. De cuestiones que ustedes creen que se pueden mejorar. Entonces no hay ningún temor en ese sentido. La Constitución nos garantiza la libertad del derecho de asociación. Yo estuve leyendo el comunicado que ustedes hicieron ayer. Eran como 4 o 5 personas, solo identifiqué a ustedes 2, las otras 3 personas no. Y bueno, respetamos la opinión de ustedes. Pero yo le diría aquí a los señores de ese comité que me identifiquen en este plan de gobierno dónde están esos 22 puntos del Foro de Sao Paulo. Si cuando usted ve este plan de gobierno, lo primero que plantea es la construcción de un Estado socialista democrático, pero eso no es de tenerle miedo. Ustedes son los que le tienen miedo al socialismo democrático. El socialismo democrático se inicia en 1920 en los países nórdicos. ¿Cómo me pueden decir ustedes que el socialismo democrático ha fracasado cuando en esos países es donde hay los mejores niveles de equidad, de igualdad, de justicia? Y que por el contrario, en los países donde se nos impuso el modelo neoliberal que vino impuesto por los países del norte, ese modelo el mismo Papa lo ha dicho, es un modelo inhumano, es un modelo que hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, es un modelo injusto, es un modelo criminal, lo ha dicho el Papa Francisco, a quien creo que todos le tenemos respeto por sus posiciones. Entonces,
general, aquí lo primero que hablamos es un socialismo democrático. En los estatutos del PINU, el cual me honra en presidir como primer mujer presidenta de ese partido, que yo digo es la esencia de la moral política y la decencia, aquí se plantea, imagínense ustedes, desde 1900, hace un montón de años, que el PINU es un partido socialdemócrata, porque la socialdemocracia no es extrema derecha, no es extrema izquierda. Sus principios fundamentales son la lucha precisamente por la igualdad, por la distribución de la riqueza. No es que esté en contra de la propiedad privada, no, de ninguna manera, pero sí está a favor de que los bienes del Estado que han sido adquiridos ilegalmente, ilícitamente, sean entregados a los sectores que realmente más lo necesitan. Entonces, si lo vemos ideológicamente, la posición de ustedes no tiene sustento. Porque aquí nadie le tiene miedo al socialismo democrático. Ellos. Nadie, sí, yo creo que ellos sí. Entonces, definitivamente, yo he estado en reuniones del Foro de Sao Paulo, y en esas reuniones del Foro de Sao Paulo, lo que se plantea es precisamente que el poder se ejerce a través de la soberanía del pueblo. Yo le pregunto a usted, general, ¿cuántos votos ha sacado en los procesos electorales? ¿Y por qué no ha tenido el respaldo del pueblo? Y a usted se le inscribió a su partido. Y usted ha andado haciendo su campaña igual que todos nosotros. ¿Cuántos votos sacó Xiomara Castro a la cabeza en este último proceso electoral? ¿Y el suyo, doña Doris? Algo histórico, 1.750.000 votos. De la alianza con nosotros. El mío, hemos sacado 140.000 votos para diputados. Más que usted, 140.000 votos para diputados. Yo no he sido candidata presidencial. Usted sí ha sido candidato presidencial. Yo me he ido en alianza, ¿no? El Partido de Innovación y Unidad cree en las alianzas como un principio de la democracia. Igual manera, ustedes en ese foro que tienen, me imagino yo que hay de todos los partidos, y hay gente sin partido, Sí. y hay gente del Partido Nacional y de otros partidos. Entonces, pues yo no le veo que haya, como les diría, Pero no es cierto. un mayor... Solo déjeme terminar, yo Sí. los escuché 45 minutos a ustedes 4. De Y acuerdo. las mujeres también tenemos derecho a decir nuestro pensamiento y que nos den Tiene toda la razón. el tiempo necesario. Entonces, el otro punto que yo quiero plantear es que realmente tenemos que aceptar que el país se partió en el 2009 y que después fue reconocido, no era tal que era una situación constitucional, una transición, que no sé qué, sino que fue un golpe de Estado del cual todavía no hemos podido sobreponernos. Y que hay fuerzas que hasta por una solfa o una nota musical que salió atravesada, ya están diciendo que es que queremos cambiar el himno, que es que queremos cambiar la... Bueno, o sea, es parte, y es normal, es parte de una campaña muy fuerte en relación a el periodo de gobierno que apenas tenemos 7 meses. El otro punto que yo le quiero plantear es que en Honduras, lamentablemente, la criminalidad se manejaba desde los altos poderes del Estado. Desde hace O sea, tiempo. los criminales en este Desde hace país, tiempo, si se quiere. no podemos decir que sean solo los antisociales o solo los que se andan robando un celular, desde las más altas esferas de poder. ¿Quién era el gran asesor del señor que estaba ahí? Un venezolano. ¿Cuándo ustedes dijeron algo por esa situación y cuánto ganaba esta persona? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque había una ley de secretos. Y en esa ley de secretos prácticamente se estaba poniendo una lápida a la posibilidad de que los hondureños sepamos de quién y cómo se utiliza el dinero que todos pagamos. Porque el presupuesto de la República y lo que se recauda es de los contribuyentes, y todos somos contribuyentes.
Y todos tenemos que pedir rendición de cuentas. Y estos gobiernos de los últimos años aprobaron una ley de secreto hasta para que dentro de 25 años pudiéramos saber en qué se gastaron esos dineros. Esas son acciones criminales contra un pueblo. Porque las acciones, porque solo las acciones criminales realmente pueden estar avaladas por un Congreso Nacional en el cual yo estuve durante tantos años. Y yo fui testigo de las barbaridades que se aprobaban en ese Congreso Nacional en contra de la soberanía de Honduras. ¿Y dónde está el papel de las Fuerzas Armadas que la Constitución dice que son garantes de la soberanía nacional? ¿Dónde está cuando se aprobó un artículo, un completo capítulo de la Constitución, donde entregaban prácticamente las tierras del país, los poderes del Estado? Porque en esa sede, ustedes saben, yo creo que lo debieron haber leído. Lo debieron haber leído, que inclusive ahí se iba a instalar un poder judicial aparte. O sea, definitivamente por donde lo vea, no hay más clara violación que esa. ¿Y dónde estaban las Fuerzas Armadas en ese momento? ¿En qué momento fueron a defender la soberanía nacional cuando se sacaron a los compañeros garífunos de sus tierras? O cuando todos los movimientos que hubo en las mismas islas de la bahía. Entonces, compañeros, aquí entre gitanos no nos leemos la mano. Nosotros sabemos que vamos a tener una fuerte oposición. Y está bueno que haya oposición, pero no con mentiras, ¿verdad? Porque eso que está diciendo usted, general, de esos 22 puntos, por lo menos yo no los he encontrado en este plan de gobierno de la presidenta Castro, ¿verdad? Y por último, es que aquí apunté algunos puntitos que ustedes dijeron. Ustedes hablan, por ejemplo, el tema de la criminalización, que ya lo dije anteriormente, cómo, y ahí sí que no pueden ustedes negarlo, ni el pueblo hondureño, aquí había un poder absoluto dirigido por el señor que está ahorita en Nueva York. Solo mandaba las leyes al Congreso y ahí se aprobaban con quórum, sin quórum, en fin, violando todos los principios, incluso de la misma ley orgánica, cuando ciudadanos como ustedes reclamaron sobre eso. Una Corte Suprema de Justicia que yo estaba en la elección de 3 Cortes Supremas de Justicia. Y en las 3 que he estado no ha habido mayor diferencia. Ahí lo que había es una repartición, en este caso, entre rojos y azules. Y ahí no es cierto que, por ejemplo, el señor que está ahorita de presidente de la Corte fue el que sacó la mejor calificación. Porque nosotros llevamos incluso todo el proceso, pero desde un principio ya la gente sabía quién iba a ser el presidente de la Corte. Entonces, definitivamente, si hablamos de Estado totalitario, fue el que se dio en este país en los últimos 12 años. Y esos son hechos irreversibles. Y son hechos insostenibles. No me van a decir ustedes que ha habido independencia de poderes. Yo veo que ahora en el Congreso muchas leyes que se mandan del legislativo, del ejecutivo, no se aprueban. Y bueno, si ellos consideran que no es correcto, está bien. Pero en el pasado, inclusive las reformas constitucionales que atentaban contra la forma de gobierno, fueron aprobadas en contubernio, sobre todo por 2 partidos. Así es que definitivamente yo tomo como una actitud positiva el hecho de que se organicen, que bueno, propongan y digan en qué es que está en perjuicio de la democracia. El gobierno de Xiomara no ha empleado ni una tan sola bomba lacrimógena para reprimir a la gente. Todos los días hay manifestaciones en la Casa Presidencial, todos los días. De gente de libre. Y nadie, bueno, de gente que sea, gente libre, pero en otros tiempos no se podía, pero en otros tiempos no se podía ni hacer eso, porque ahí venían las bayonetas, ahí venían las bombas lacrimógenas, ahí venía la cárcel. Hoteles, entonces el derecho
permítame, profesor, usted fue mi maestro. ¿Ah? Entonces el maestro tiene que respetar al alumno. Por supuesto. Todo, de aquí para allá. De allá Bueno, para acá. pero yo estoy hablando y usted me interrumpe. Entonces, y con esto cierro, pues debo decirles que estamos haciendo esfuerzos, que estamos empezando con otro tema que ustedes me han mencionado precisamente en su famoso comunicado, y que es el segundo tema que aparece aquí en la propuesta de gobierno, que a lo mejor no la han leído, que es el combate a la corrupción. Y la CICI va a venir, y va a venir con uñas y dientes. Y el Congreso Nacional tiene que hacer reformas al Código de la Impunidad. Ustedes no dijeron nada cuando se aprobó el Código de la Impunidad. Tampoco. Ese código y la es una amnistía. barbaridad. ¿Cómo permite que los ladrones de cuello blanco, que los irresponsables amnistía funcionarios... Creo que mi profesor está un poco alterado, pero No. está bueno. Bueno, terminemos. Solo termino con esto, Renato. Entonces, con este tema de la CICI, si estuviéramos impulsando la corrupción, no le tuviéramos miedo a que venga la CICI. Más bien al contrario, la CICI va a ayudar para los procesos de investigación. No puede tener acción penal porque la Constitución se lo impide y había que reformarla. Pero sí, el Congreso Nacional está en el deber de reformar el Código Penal de la Impunidad. Ojalá lo pudieran abrogar como lo hicimos nosotros el año pasado. El Código Procesal Penal, la ley de lavado de activos, porque todas esas leyes es para proteger a muchos ladrones que todavía están en este país. Muchas gracias, Tori. Son las 8:05. Prometimos que puntualmente este movimiento cívico, así se llama, por la defensa de la democracia, nos diga qué es lo que les hace pensar que está en riesgo la democracia. Yo leí el comunicado, son 4 o 5 puntos, quiero que me lo resuman para escuchar el planteamiento que tiene aquí un miembro del Partido Libertad y Refundación y la designada presidencial Dori Gutiérrez. ¿Por qué? Puntualmente, ¿por qué está en riesgo la democracia? Pero después de la pausa comercial. Compréndanme que es la sangre de los medios de comunicación. Si no, no nos sirve. el Renato, café. pero he recibido 2 ataques personales y tengo que darme el derecho a Claro, la defensa. claro, pero será después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Bueno, dice el general Vázquez Velázquez que ha sido atacado personalmente. Entonces me gustaría una respuesta breve, porque yo quisiera reconducir el programa a conocer de ustedes puntualmente, qué les hace pensar, qué acciones gubernamentales, qué políticas públicas son las que han visto para pensar que la democracia hondureña está en riesgo. Por favor, general Vázquez, y luego... Bueno, don quiero Isaías. empezar diciendo que disentir es parte de la democracia. Obvio, claro. Pero habla muy bonito y defiende con vehemencia, Carlos Eduardo, su posición. Y nos viene a dar clases de moral y cívica aquí también, ¿verdad? Pero si nos vamos al 2009, como él habla, yo quisiera que le dijera al pueblo hondureño dónde están los dineros que andaba repartiendo con su libreta y que eran 300 millones del Foro de Sao Paulo. 300 millones. ¿Y dónde está ese dinero y quién se quedó con él? Eso es lo que tiene que ir al pueblo. Y lo digo esto porque con la vehemencia que él habla, prácticamente quiere convencer al pueblo hondureño de que los malos somos nosotros y que ellos son los angelitos. Angelitos caídos del cielo. Pero no le dicen al pueblo qué es lo que estaban haciendo en el 2009. ¿Qué es lo que estaban trayendo a Honduras? ¿Y cuánto dinero trajeron de Chávez? Y que todos los países que se metieron en ese proyecto rompieron sus constituciones para prolongarse en el poder. No se lo dicen al pueblo. Yo estaba ahí y lo sé. Así que no me vengan con cuentos. Si yo cumplí una orden de la Corte Suprema de Justicia, fue pensando en el interés nacional, Renato, y al pueblo hondureño. No fue pensando en el interés propio. Fue en el interés nacional. No fui ambicioso, porque si hubiera apoyado a Mercedes, estuviera con él en el poder
Tampoco fui ambicioso porque me hubiese podido quedar en el poder y no lo hice, porque pensé más en mi patria. Y por eso es que ahora estoy aquí con eso. Yo le pediría a los que están allá arriba, a Carlos, que nos pusieran un video. Solo quiero que miremos un pequeño videíto. Ese video, mire ahí. Mire ese video. Mire ese videíto ahí. Cortito. ¿Para qué? Pierden los pobres en la canasta básica. No es blindada esa Suburban, no tiene miedo. Las que andaba Juan Orlando no bajaban los vidrios. Igual que las que andaba Romeo no bajaban los vidrios, eran blindadas. No, es que déjeme, estoy en el tema y ahorita quiero que por favor lo mire el pueblo hondureño. Para que no mire el pueblo hondureño. Multipliquemos. Hay que ser coherente. Hay que ser congruente. Y hay que ser congruente también. Lo que uno dice es lo que debe hacer. Miren acá, si multiplica 8 prados en una comitiva por $200 que cobran diario por rentar, son $1,600 diarios. Por 365 días son más o menos $584,000. Son más de 14 millones. Entonces, ¿dónde está la austeridad? No es que están hablando de cambiar el país. Eso significa la refundación. Yo los pongo para que miren. Anden en las redes sociales. De ahí lo agarré yo de las redes sociales. No lo digo yo, lo dice el pueblo. Para que miren, mira, que no es lo mismo venir aquí con discursos bonitos, porque lo que necesitamos es realidades, que le digamos al pueblo cómo vamos a solucionar los problemas, que el pueblo está necesitando trabajo, eso es lo que quiere, hay que realmente ser sinceros y decirle al pueblo, aquí está lo que les prometimos en campaña. Pero la gente está desesperada porque no hay trabajo, no hay seguridad. Esos problemas deben de resolverlos. Ahí están con las cámaras del 911 que están detenidas porque realmente no hay cómo pagarle. ¿Dónde está la ministra? Pero si hay dinero para contratar blindadas o que no sean blindadas. Bueno, exactamente. Pero le digo eso, hay que decirle al pueblo dónde esté el dinero de la libreta. Usted le dijo como ante libreta. Yo no quería tocar esos temas, pero los toco porque fue tan directo conmigo en el sentido de querer hacerme ver como el malo y ellos los buenos. No, mire, si nosotros estamos aquí, Renato, y voy a terminar, es porque realmente hemos visto el proceso que se ha estado siguiendo. ¿Acaso no le dieron golpe de Estado al Congreso Nacional? ¿O es mentira eso? ¿Acaso no hicieron una ley para perdonarse todos los pecados? Miran atrás, pero no miran lo que están haciendo. Si se llega al gobierno es para corregir lo malo. Y yo le digo a doña Doris, si se llega al gobierno es para corregir lo malo. Lo que se hizo malo atrás tiene que corregirlo, pero no ir a hacer lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Nada. Se perdonaron todos los pecados. Después viene una paralela al Ministerio Público. Una paralela, allá fueron a cambiar informe legal al procurador y subprocurador. Son abusos de poder. Y sucesivamente ahora están buscando cómo controlar el poder total, el poder popular. La misma estrategia de Chávez. El poder popular. Después van a controlar el poder electoral. Y si van a hacer una constituyente, como la estaban pretendiendo hacer en el 2009, donde las cajas ya estaban llenas, y lo digo yo, porque yo lo vi con mis propios ojos, ya estaban marcadas con el sí. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay un riesgo grande para Honduras. Esa confrontación izquierda y derecha se mantiene vivita. Y él lo tuvo aquí al grillo y estuvo diciéndolo. Él fue sincero. El presidente ha sido sincero, el expresidente Zelaya ha sido sincero. Y dice, nosotros vamos para una refundación del país. ¿Y qué significa una refundación? Romper los esquemas actuales para implementar otros. Y siguiendo las mismas palabras y el mismo manifiesto de Carlos Marx y Engels, que al final dicen, si hay que hacer las cosas en forma violenta para cambiar el actual sistema de cosas, hay que hacerlo. Así lo dicen y es lo mismo que están aplicando. Y no solamente lo están aplicando en Honduras, sino que lo están aplicando en otros países que se unieron al Foro de Sao Paulo. Y entonces eso es lo que estoy diciendo yo, ¿verdad? Y eso es lo que creo y tengo el derecho a pensar como yo quiero y a disentir también y también a involucrarme como hondureño bajo mi deber patriótico
bajo el deseo de mantener la libertad y no querer perder la libertad, porque hay principios de la libertad universal que no se deben de perder, como por ejemplo la libre expresión, la libertad de culto. Miremos el ejemplo de Nicaragua, la libertad para no vivir en pobreza, la libertad para no vivir con miedo, con temor. Todas esas libertades las debemos de defender como hondureños, y es el llamado que yo hago al pueblo hondureño. No es que estamos aquí promoviendo nada en contra del gobierno, estamos promoviendo que debemos hacerles ver las cosas y que debemos obligarlos a que cumplan con sus responsabilidades establecidas en la Constitución y que cumplan con las reglas de la democracia. Bueno, voy a terminar este segmento con don Isaías Barahona y en el próximo escucharemos tanto a Carlos Eduardo como a Doris. Gracias. Miren, ustedes pueden tener disensos de la manera como se ejerce la administración en este momento con la presidenta Castro. Pero así es la democracia. Sector oficial que ha ganado las elecciones y oposición que cuestiona la forma como se maneja el país. Pero hoy estamos hablando de palabras mayores cuando ustedes nos dicen está en riesgo la democracia. Porque cuando un gobierno hace malas cosas, la paga en las urnas. La gente tiene la opción de no elegir de nuevo a ese partido. Entonces, yo quiero que nos concentremos y puntualicemos en los hechos que para ustedes han puesto en riesgo la democracia en Honduras. Bien, como dijo doña Doris, no nos leamos la mano. O sea, de verdad, no nos leamos la mano. Mire, ahí tiene un plan y nos hablan del socialismo democrático, pero me pone de ejemplo a los países nórdicos. Muéstrenme los asesores nórdicos aquí. No, estoy de acuerdo, los países nórdicos tienen éxito, pero muéstrenme los asesores del gobierno que vinieron de los países nórdicos, porque no están aquí. Los asesores que están aquí son de Ecuador, de Venezuela, de Cuba. Para las cosas esenciales de la vida de un país, queremos poner los profesores a recibir adoctrinamiento cubano. Perdón, en Cuba puede ser que haya mucha gente que sepa leer y escribir. Ahora, yo entiendo que esos profesores son para reforzar... No. Mire, para reforzar el área del analfabetismo. Nos pueden decir lo que sea. Mire, en países socialistas, no como los nórdicos, en los países socialistas que han fracasado, que los tenemos en América Latina, la lectura fue utilizada para adoctrinar niños. Y nadie me puede decir que no, lo hemos visto. Aquí en Honduras, en los años 2002 a 2004, vimos evidencias de que médicos cubanos estaban adoctrinando gente en la Mosquitia. Ahí está la información. Entonces, no nos vengamos con cuentos, o sea, no nos leamos la mano, por favor. Hablemos de verdad, digamos, ahí hay un plan, es cierto, pero hay otro plan paralelo que está caminando. ¿Ya? En noviembre de 2021 se eligió un gobierno, pero todo el mundo observa que ese gobierno todavía no asume, porque hay otros detrás que están generando ahora una ley para legalizar la participación de personas que no fueron electas en la línea de mando de las Fuerzas Armadas. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, ¿para qué queremos poner una o dos o más personas con atribuciones en una línea de mando que debe ser pura para que las Fuerzas Armadas estén enfocadas en lo que deben estar? No tiene razón, no hace falta. Nunca se ha necesitado que un secretario ejecutivo de un Consejo de Defensa tenga atribuciones para decir si esta persona es la persona adecuada para el cargo o no lo es. Y no sabemos quién va a ser esa persona que va a estar en esa posición a la que se le pretende dar autoridad que no le fue dada a través de elecciones. Estamos de acuerdo que el presidente, quien quiera que sea, de cualquier partido que sea, debe respetarse y debe tener la autoridad y debe mandar. Pero hay mucho que se habla y mucho que lo vemos en reuniones a personas que no son el presidente, tomando decisiones. Y eso es anómalo en un Estado. Y no lo digo solo yo, lo hemos conversado con otras personas internacionales que dicen, bueno, ¿con quién es que hay que hablar aquí en Honduras? Porque voy a una reunión y me siento con una persona que no es el presidente, cuando lo que yo quería y debía hacer es hablar con el presidente. Así que ahí tenemos un problema que pone en riesgo la ejecutoria del Poder Ejecutivo. Ese es uno. Segundo, el Congreso. No me estoy inventando yo
que hay un problema de legalidad, o por lo menos de demostrar la legalidad del Congreso. Lo saben y lo dicen muchos de los mismos diputados del mismo partido que gobierna, que hay un problema. Entonces, si no resolvemos esos problemas, ¿qué significa? Significa que la ejecutoria del Congreso está en riesgo a futuro, igualmente. ¿Vamos a tener una corte? Sí, pero existe, como ya ha existido siempre, una intención de controlar toda la corte. Eso, si a mí no me indica que hay un riesgo para la democracia, perdón, estoy ciego. Si a mí no me indica que esas acciones tienen un potencial de crear situaciones que para este o para cualquier otro gobierno del futuro sean un riesgo para la democracia, entonces no estamos leyendo el país como debemos leerlo, con responsabilidad. A mí me puede traer aquí cualquier discurso, pero si eso no lo cambiamos, entonces no estamos diciendo la verdad. Estamos argumentando con temas del pasado, con esto, con lo otro, pero la realidad son los hechos. Se está formando una cantidad de, yo no sé cómo llamarlo, si unidades paramilitares o unidades parasociales para que controlen a las personas en todos los pueblos, para que mantengan asustado a medio mundo, para que el hondureño esté con miedo. ¿A cuenta de qué? Entiendo que es policía comunitaria. Cuidado porque andan en moto y al que dice algo le hacen una rueda, o al que se va a manifestar frente a un ministerio, llegan y lo apalean. ¿Con qué autoridad y bajo qué ley? Totalmente ilegal, totalmente ilegal. Y es un abuso de poder de quien sea que lo esté moviendo. Pero todo el mundo se lo permite y todo el mundo se queda callado. Entonces, si eso no pone en riesgo la democracia, disculpen, todos los hondureños, y yo sé que mucha gente nos está escuchando, lo que nosotros estamos haciendo, la propuesta que hemos hecho, no dijimos que nos oponemos al gobierno, dijimos que respetamos la autoridad constituida, pero que haga lo que tiene que hacer, no que me venga con un cuento de que tengo un plan, pero el plan lo tengo a un lado, pero lo que estoy haciendo es otra cosa. Los suecos se fueron de aquí allá por el 2008 por la corrupción. Entonces, aquí no hay nórdicos y no tenemos asesores nórdicos que nos enseñen cómo es que hicieron en los países nórdicos para vivir como viven. Lo que tenemos son asesores venezolanos que nos vienen a enseñar cómo controlaron al pueblo para poder luego montar una dictadura. Tenemos asesores de Ecuador que nos vienen a decir cómo fracasaron en aquel país con sus decisiones de un gobierno que terminó siendo acusado. Entonces, si hablamos, claro, yo recomiendo que los hondureños nos enfoquemos en el futuro y que corrijamos lo que estamos haciendo mal ahora, pero no empecemos a culparnos y a decir, ¿y por qué no hicieron esto antes? La pregunta más valiosa es, ¿por qué no lo hacemos ahora? No, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos ahora? O sea, ¿me quiere decir entonces que si cometimos un error en el pasado, está justificado que lo sigamos cometiendo? No estoy diciendo que eso es lo que está diciendo, de dónde viene cada quien no, para creerle o no a lo que dice. El argumento... Y cuando usted era funcionario, Juan Orlando no decía nada de eso, ahora lo dice. Si quiere me señala, sí. Y si me encuentra las faltas, póngamelas en la mesa. No, si es que no estoy acusándolo de nada. Pero ese no es el punto. ¿Ya? El punto es que estamos diciendo que porque en el pasado se hizo tal cosa hay que seguirlo haciendo y hacerlo mejor, hacerlo peor pues, hacerlo más complicado para el Estado de Honduras. Afuera hay mucha gente preocupada. Mire, en Honduras se ha disminuido la inversión extranjera en este año, no fue en el año pasado. En Honduras no se ha ejecutado presupuesto, 40% han ejecutado. ¿Y qué pasó? ¿Y para qué se eligió un gobierno? Para que siga diciendo, es que el gobierno anterior me dejó esto. Mire, los consulados los estaban cerrando porque no han pagado. Y entonces, si un gobierno se enfoca en administrar, no en querer trastocar todo el país y convertirlo en una dictadura o convertirlo en una acumulación de poder total sobre una o dos o tres personas, no van a tener tiempo para gobernar. Se van a dedicar a seguir haciendo lo que están haciendo, a crear una estructura que permita controlar a hombres y mujeres donde quiera que estén, a controlar medios de comunicación, porque ya lo tienen puesto en la propuesta de una ley de defensa que afortunadamente los diputados del Congreso tuvieron la inteligencia y la fortaleza para detenerlo. Permítame ir a una pausa comercial y luego vamos a escuchar a Carlos Eduardo Reina. No tiene que pedirla, usted sabe que es una forma... Aquí la tiene, no, pero es que la gente la malinterpreta. La gente malinterpreta y después tenemos un debate y el pagano es el moderador.
Vamos a la pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Más titulares de tunota.com a esta hora. Exfutbolista británico Ryan Giggs volverá a ser juzgado por violencia de género. O sea que ya son varias acusaciones las que tiene este famoso exfutbolista británico Ryan Giggs por violencia de género. El Papa, hoy estamos viviendo una guerra mundial. Detengámonos, por favor. A mí me interesa conocer qué es lo que nos está diciendo el Papa, porque dice que estamos viviendo ya una guerra mundial, pero no tengo tiempo, pero usted si lo tiene, entre a tunota.com. No, así déjenla, con el titular. Si el público quiere conocer más de lo que dice el Papa, que entre a tunota.com. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre amenaza con decomisar unidades a conductores que aumenten el precio del pasaje. Y en otra noticia deportiva, bueno, hoy prima lo deportivo y es que esta noticia es mundial. El Chelsea despide a Tuchel tras la derrota en Champions League. El entrenador alemán que dirigía al Chelsea de Inglaterra fue destituido esta madrugada en Honduras. 11:12 meridiano en el Reino Unido. Si quiere conocer más del contenido, ya sabe, lo que le recomiendo siempre, entre a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mucha gente se confunde. Millonario, usted dice, todos los días lee Banco de Occidente. Al menos 500,000 de lempiras que recibe al mes usted con él. No, les digo. Yo solo miro pasar para la caja única de la empresa. Yo como empleado de la empresa, pues cumplo con mi obligación. Y esos anuncios son parte de la sostenibilidad de la empresa y de los salarios de todos los que trabajamos aquí, que somos como 600. Bueno, mire, hay un sociólogo que quiere intervenir y dice que no le va a quitar mucho tiempo a su espacio, que es Pablo Carías. Con el visto bueno de ustedes. No, aquí usted modera, yo respeto su decisión. No, pero si fuera por... Si de usted dependiera, si de usted dependiera. Es que está bueno el debate aquí ya. No, pero Pablito Carías, lo vamos a escuchar unos 2 minutos al sociólogo Pablo Carías. Es siempre buena una opinión así, fuera del plato, fuera del plato. ¿Cómo está percibiendo el público el debate? Y después vengo con usted y con Doris. Don Pablo, adelante, buenos días. Sí, buenos días, Renato, y muchas gracias. Con respeto debido a todos los panelistas. Bueno, tengo algunas preguntas y algunas dudas. Es decir, cuando se habla de que la democracia está en riesgo, uno se pregunta, ¿y de cuál democracia? En un país donde el 73% de la gente es pobre, donde en los últimos años ha habido un retorno de miles y miles de niños desde la frontera de Estados Unidos y México, donde tenemos los primeros lugares en una serie de indicadores en el mundo. Bien, entonces yo creo que esto es más bien, yo invitaría que si se hiciera algún esfuerzo por la democracia sería para construir la democracia, para fortalecerla, pero no darle un contenido ideológico. La otra cuestión que yo quisiera decir, porque me preocupa, es que siempre estamos viendo al factor externo como el determinante, que asesores cubanos, asesores venezolanos, asesores ecuatorianos. Por el amor de Dios, miren, yo quiero contarles una experiencia así rápidamente. En Cuba, cuando fueron más de 1,000 estudiantes a estudiar en la carrera de medicina, Fidel Castro Cruz ordenó, así, con esas palabras lo digo, que se suprimieran algunas clases que pudieran generar suspicacia en Honduras o en América Latina. Clases como filosofía y otras, como historia de América,
que se suprimieran del pensum académico de la carrera de medicina para que nadie pudiera decir que estos muchachos estaban siendo ideologizados. Me preocupa cuando Romeo Vázquez habla de que los médicos y que los profesores van a venir a adoctrinar. Por el amor de Dios, eso incluso yo diría que hasta pone en riesgo a los médicos cuando se dice que tienen formación militar. No, eso es yo creo que todavía seguimos viendo fantasmas. Amigos, lo que hoy está en peligro no es un sistema, lo que está en peligro no es una forma de pensar filosóficamente, lo que está en peligro es la humanidad. Pongan atención a lo que está diciendo el Papa en este periódico de la empresa, cómo el mundo está en una situación de guerra. Los propios Estados Unidos están en una situación compleja, Europa en una situación difícil. Y nosotros aquí todavía luchando en favor o en contra del socialismo democrático. No, yo creo que tenemos que luchar por lo que vi en alguna manta allá en Chile en este último proceso. Una Honduras en la que quepamos todos. Muchas gracias, Renato. Bueno, continuamos aquí respondiendo a una interrogante derivada de un planteamiento y de un movimiento que ha surgido en defensa de la democracia de Honduras. A escuchar ahora a Carlos Eduardo Reina, lo que usted habló de los medios de comunicación. Ya hay mucha gente que me está solicitando que le pregunte así puntualmente en qué artículos de esa nueva ley de seguridad deja ver que van a controlar los medios de comunicación. Así que le doy un tiempito para que me busque ese artículo general, porque ya usted ya súper preocupó a los medios de comunicación y me preguntan que usted diga exactamente dónde lo dice. Carlos Eduardo Reina. Eso no va a ocurrir en un gobierno de Xiomara Castro ni de Liga. El respeto a la libertad de expresión es una bandera que hemos elevado. Y también condenamos y nos solidarizamos con los periodistas que por decenas fueron asesinados en los últimos años. Creo que es de los países donde más periodistas per cápita han muerto en los últimos años después del golpe de Estado que ocurrió en el 2009. Yo debo de hacer una pequeña reseña histórica. La cuarta urna, que fue la razón por la cual dieron el golpe, era completamente legal. Fue aprobada en consejos de ministros en público. Cuando la Corte dijo que no podía hacer una consulta porque le competía al Consejo Nacional Electoral, se cambió el decreto y se hizo una encuesta. Y la encuesta la callaron, le tuvieron miedo a escuchar al pueblo. Hoy los que hablan de defender la democracia son los que callaron al pueblo hondureño en el 2009, que quería opinar en una cuestión no vinculante para saber si o no querían cambios constitucionales en Honduras. Y hoy dice Romeo aquí, desfachatadamente, que lo que nosotros queremos es cambiar lo que hay por algo nuevo. Por supuesto que lo queremos cambiar. Y más que preocupados por la democracia, creo que están preocupados porque estamos desmontando la dictadura que nació con el golpe de Estado. La construcción de un nuevo país no puede darse con un modelo en el cual produce tanta miseria. Los resultados que tenemos como nación, si no fueran necesarios los cambios a fondo que ha planteado Libre del 2009, tuvieron 12 años la derecha de Honduras gobernando para demostrar que estábamos equivocados, para demostrar que con este modelo y con este marco jurídico podíamos desarrollar Honduras. Pero ¿cuál fue el resultado de esos 12 años? La peor crisis económica de la historia de nuestro país. 3/4 partes del pueblo hondureño sumidos en la pobreza. Pero eso sí, al lado de eso, una pequeñísima oligarquía, que la oligarquía no es el que tiene dinero. La oligarquía es un grupo que se conforma por aquellos que llegan a poseer tanto poder económico como político, que deciden en nombre del pueblo los destinos de nuestra patria. Y eso es la dictadura que hay que desmontar, y eso es lo que preocupa, porque mientras haya dictadura no puede haber democracia. No lo encuentro. Y a mí me extraña, y yo personalmente no puedo callarme ante lo que dice el general Isaías,
que dice que lo que pasó hace unos años no hay que recordarlo. Óigame, si el propio Jesucristo nos dejó dicho que por sus hechos los conoceréis, y los que estuvieron con la dictadura no tienen autoridad moral para hablar de democracia hoy. Los que apoyaron el golpe de Estado no tienen autoridad moral para venir a hablar de la democracia que dicen que quieren defender cuando la destruyeron y que produjo esta realidad que hoy tenemos. Esta realidad donde 100,000 jóvenes al año se van del país huyendo de un modelo económico que les quita todo porque todo se privatiza. Nosotros queremos una empresa privada fortalecida donde todo aquel que tenga incentiva pueda crecer y competir, pero aquí la competencia es difícil porque la oligarquía controla el gran capital. Y por ejemplo, si usted tiene una o quiere poner una farmacia o tiene una hija que está saliendo de Química y Farmacia y quiere poner una farmacia, no puede competir con los grandes conglomerados. En Estados Unidos es prohibido. Que los bancos sean dueños de negocios es prohibido en Estados Unidos. No estoy hablando de Cuba ni de Venezuela, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con el dinero suyo le ponen la competencia a usted mismo y luego los quiebran. Ese modelo debe cambiar, porque si no, no se puede desarrollar las fuerzas económicas del país. Ese es el tema de fondo. Lo que no dicen los que defienden la dictadura, los que no dijeron los que defendieron el golpe de Estado que el planeta entero condenó, la ONU y la OEA condenaron, todos los países de la Tierra condenaron. Tienen una deuda histórica con la justicia hondureña, estos señores que dieron el golpe de Estado, porque además nosotros pagamos las consecuencias de manera terrible por 13 años. Yo recuerdo bien, estando en la Embajada de Brasil, cómo nos trataba el general. Yo recuerdo bien cuando nos ponían alrededor de la embajada cientos de bocinas de parlantes insultando al presidente Zelaya y con marchas militares. Ellos son así. Nosotros nunca vamos a actuar de esa forma. Nosotros creemos en la dignidad humana y a pesar de las diferencias que tenemos, respetamos la dignidad humana de todos. Y por eso estamos construyendo un país democrático, donde usted pueda opinar, donde usted pueda decidir, donde la justicia no sea un título en un edificio allá por el Boulevard Fuerzas Armadas, sino que sea una práctica diaria en nuestra sociedad. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Microlab BIOS. Valores e innovación orientados a servirte. Atención 24/7 en su sucursal Palmira. Bueno, ha levantado polvo usted con eso de la ley del Consejo Nacional de Defensa y la supuesta mordaza para los medios de comunicación. Está la diputada Isis Cuellar, que es vicepresidenta del Congreso, que quiere hacer una aclaración. E inmediatamente después con Dori Gutiérrez, con la designada presidencial Dori Gutiérrez. Así que muchas gracias por llamarnos, diputada Isis Cuellar, pero solo le voy a pedir así alguna brevedad en el tema porque tengo pendiente todavía a Doris. Adelante. Claro que sí, buenos días Renato y al pueblo hondureño. Nada más aclarar ahí a los amigos que están en su panel que es totalmente falso en ningún momento. Es más, yo ni siquiera me daba cuenta y soy la que he estudiado esa ley, revés y derecho, que vamos a atentar contra la libertad de expresión y contra el gremio periodístico. Así es de que solamente hacer la aclaración e invitar pues al panelista para que me pueda llamar, ahí le pueden dar mi número de teléfono y que podamos reunirnos para aclarar esa duda y que él pueda escuchar, ¿verdad? Y cuáles son la finalidad de esta ley, que no tiene nada más que el espíritu, ¿verdad?, de independizar los poderes del Estado y que podamos pues tener un verdadero Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dedicado a los temas de seguridad, inteligencia y defensa. Bueno, muchas gracias, diputada Isis Cuellar. Dori Gutiérrez. Saludos, Isis. Bueno, decirles que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hizo el sociólogo Pablito Carías. Realmente nosotros, todos los hondureños, y más nosotros que ahora somos gobierno y que sí tenemos que responder a las demandas del pueblo, es que la democracia no es simplemente ir cada 4 años a ejercer el sufragio, sino que es precisamente la posibilidad de que todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables, tengan acceso
al empleo, tengan acceso a la seguridad, a la vivienda, a la tierra y a otros servicios públicos y necesarios para sobrevivir. Es un reto grande que tenemos. Las mujeres somos valientes y vamos a asumir ese reto, lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad y estamos sobre todo trabajando con los sectores que nosotros consideramos necesitan más ayuda, como son específicamente las mujeres del sector rural, del sector urbano marginal, las emprendedoras y otros esfuerzos que se están haciendo. De repente, pues en 7 meses es como difícil poder cumplir, no es que es difícil, es que es imposible poder cumplir un plan de gobierno tan completo como este que tenemos acá y que nosotros esperamos en los próximos meses pues ir avanzando en lo que son las demandas populares, ¿verdad? Así que reafirmamos nuestro compromiso de seguir adelante, de rendir cuentas como lo estamos haciendo mensualmente a todos los sectores y sobre todo de luchar porque de verdad en Honduras haya una oportunidad igualitaria para todos. No es fácil, pero es un reto que estamos asumiendo y que con el apoyo de todos los hondureños vamos a salir adelante y Honduras es para todos, no solo para los de un partido, ni para una religión, ni para una etnia, es para todos y en ese camino estamos conduciendo nuestros esfuerzos. Muchas gracias, designada presidencial Doris Gutiérrez. ¿Lo encontró, Sí, general? aquí lo tengo. Bien. Vea, en el artículo 13 de la propuesta dice... 13. Sí. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá a su cargo por delegación del mismo las siguientes funciones. Y luego en el literal B, quinto, presentar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la Agenda Nacional de Riesgo. Eso es abierto. ¿Quién va a definir cuál es el riesgo? Y ahí puede poner cualquier cosa. O sea, el problema no es, no le van a poner aquí controlar los medios de comunicación, pero si usted lo lee con calma se va a dar cuenta de que en riesgos cabe todo. Los delitos contra el Estado ya están en los códigos. ¿Por qué aquí va a aparecer una descripción de decir este riesgo, este riesgo, este riesgo, y tenemos que actuar contra esto? Ya lo hemos visto en otros países. Cuando eso se define así, lo que van es a cerrar medios de comunicación. Y no, o sea, en todos los países que llevan esa línea hacia el socialismo, ese es el resultado. Véalo en países vecinos, véalo en Cuba, véalo en otros países. En Venezuela han cerrado cualquier cantidad de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los definieron como riesgos en un momento. Y aquí está escrito. Léalo de nuevo. Dice, por favor, el secretario ejecutivo del Consejo, que hay un Consejo, hay un secretario ejecutivo, pero aquí no se sabe quién va a ser. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá a su cargo por delegación. Tampoco se delegan las responsabilidades de defensa y seguridad. Por delegación del mismo, las siguientes funciones, y entre otras, presentar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la Agenda Nacional de Riesgo. ¿Cuáles riesgos? bueno, pero por eso se debate y no y en ese debate lo que le corresponde hacer a la oposición, pensando en esa valoración suya, es no dejarle demasiada discrecionalidad al secretario ejecutivo. Por supuesto. Pero ese es parte del debate. Sí, pero la ley va a pasar de un solo. O un artículo decir cuidado. que en ningún caso es riesgo para el país la libertad de expresión y de prensa. Pero no está ahí. Bueno, no, por eso le digo, eso es parte del debate legislativo en el Congreso. Y ya hay medios de... Para deductivamente saber en qué dirección va lo que usted dice, porque una lectura tan selectiva el que lo quiere amarrar a usted no le va a decir que lo va a amarrar. Cuidado. No, pero es que los riesgos para una nación son otro Estado que quiera agredirnos en el narcotráfico. La ley no debe quedar expuesta a la interpretación o la intención de cualquier funcionario. La ley debe quedar expresamente dicho lo que debe decir. Demasiada discrecionalidad es un peligro. Y cuando dejamos abierto ahí que un secretario ejecutivo, que no sabemos quién va a ser y bajo qué condiciones se va a nombrar, va a tener la capacidad de presentar una agenda de riesgo, le dejamos carta abierta. Eso es un cheque en blanco para cualquier persona. Y no estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando de cualquier gobierno que venga en el futuro. ¿Quién me garantiza a mí que las personas que estén ahí efectivamente van a ser verdaderos defensores de la democracia? No lo tengo. Mire, la ley vigente, para señalar la ley vigente contempla que cierta información
Sí. Que cierta información de seguridad del Estado, los medios teníamos que pedir permiso o comunicar si la podíamos divulgar o no, que también esa es una restricción a la libertad de expresión, claro, la ley vigente. Pero vamos a sustituir una ley así por otra que amplía ese. No, en eso tiene Vaya toda la al razón. Congreso para que le expliquen bien, como lo invitó la vicepresidenta, para que quede aclarado y hagan una conversación en público ante los medios leyendo el verdadero Me va a querer proyecto de convencer ley. que no. No, pero lean mucho la ley las está cosas. clara porque está abierta. Así como está propuesta, está abierta para que se haga cualquier cosa ahí. Vamos a la pausa comercial. No, 30, 15 segundos. Simplemente quiero agradecerle, Renato, la oportunidad y aclarar algo que han repetido varias veces en 15 este segundos. programa. El Congreso Nacional se instala en el Palacio Legislativo. Los que se instalaron en el Palacio Legislativo son los legales. Los que fueron a un club campestre, esos no cumplieron con la ley. Romeo, 15 Honduras es nuestro hogar, por lo tanto tenemos que defenderlo, sobre todo de los todopoderosos que miran al país como un botín, que miran al país también como una hacienda particular o que también quieren verlo como una mina donde los familiares van a saquearlo, donde los amigos y los testaferros, y eso no puede ser. Tenemos que defender Honduras. Buenos días a todos.